Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Háganme el favor de confirmar que pueden escucharme. Ahí con el botoncito de Yes. Vamos a ver, gracias Diego. Ok, gracias Catherine y Marvin. Perfecto. Bien, bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos a ver si puedo dejar de compartir esta pantalla para compartir esta otra. Bueno, miren, lo primero que me gustaría comentarles es que estamos en la semana 17, pero hubo una semana en donde no tuvimos actividad académica. Yo creo que ustedes han de recordar perfectamente eso. Y aquí tenemos dos opciones. En una de ellas podríamos fusionar los contenidos de 2 semanas en una sola. Es decir, quiero ver si les puedo mostrar la planificación. De acuerdo con la planificación de la asignatura, esta, que es la semana 17, nos corresponde la ejecución provisional. Y de eso vamos a hablar hoy, de la ejecución provisional. Pero llevamos un desfase, si ustedes se fijan en las fechas, de una semana. Entonces, lo que se nos ha propuesto por parte de la facultad es que preparemos un video con algunas explicaciones y con algunas actividades, obviamente no muy pesadas, no muy exigentes, pero que les permitan a ustedes, digamos, generar esos conocimientos adicionales que la semana que no tuvimos actividad académica, pues no se recibieron y de alguna manera podría ser importante. Porque la idea de esto es poder terminar en la fecha prevista, que es terminar, digamos, el 20 de diciembre. Sí, aquí está. No, perdón, no llegar hasta el 20 de diciembre, sino terminar con la semana de la evaluación final el 13, el 13 de diciembre. Pero como llevamos ese desfase, si no hacemos algo al respecto, vamos a tener que extender el periodo de sesiones hasta el 20 de diciembre. No sé qué piensan ustedes en cuanto a extenderlo o hacer esa actividad comprimida, que podría ser a través de ese video que se nos ha sugerido, o simplemente referirnos a la ejecución no dineraria y a la ejecución dineraria en la misma semana, que sería la próxima. Y así hablamos hoy de la ejecución provisional y en la siguiente semana hablamos de estas otras dos. Porque de todas maneras así tendría que ser, aún con el video. Entonces, aquí lo importante es preguntarles a ustedes si están de acuerdo en que finalicemos en la fecha prevista, que sería el 13, o prorrogamos una semana más para tener la actividad evaluada en la semana que terminaría el 20. Así que les escucho a ver qué opinan ustedes sobre eso. De mi parte, considero que mejor se termine en la fecha establecida, el 13. Bien, gracias Marvin. Person. Person, quería opinar. Tenemos... No, Lee, que estaba entrando. Bien, bien, bienvenido, bienvenido. Sí, les pregunto yo a todos si estarían de acuerdo en hacer algún arreglo por ahí para terminar la semana del 13 con la actividad evaluada o nos extendemos una semana más. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Pueden activar el micrófono directamente y expresar su opinión. Hola, Lick, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Yo opino que podríamos hacer el esfuerzo para finalizar en la fecha Ajá. que prevista. ¿Viste en la planificación? Sí. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Una tercera opinión por ahí? Y nos va a tocar aplicar el refrán popular de que el que calla otorga. Por lo menos se les da la oportunidad de expresarse y si no la toman, pues tenemos que darle algún significado a su silencio. Pues así nos va a tocar asumir que por no decir nada, a ver quién anda el Huawei Y9 2019, no tiene el nombre aquí. A ver, Nelson, ¿qué opinas? Buenas noches, Lick. De mi parte, estoy de acuerdo. Yo trato de ponerme ahí al día. Me cuesta bastante por el trabajo y todo, pero sí, estoy de acuerdo. Ya Sí, ¿verdad? hay que estudiar un poquito más. Perfecto. Bien, creo que con estas opiniones es suficiente, ¿verdad? Y vamos a hacer ese arreglo. No les prometo también yo disponer tal vez del tiempo para un video adicional, pero si puedo lograrlo, lo vamos a hacer. A modo de que podamos concluir el 13 de diciembre. Miren, hoy nos corresponde un tema que es muy interesante y como ya les anticipé antes, es precisamente el tema de la ejecución provisional. Quisiera yo recordarles a todos que cada semana nosotros como docentes hacemos ese trabajo de colocar en la plataforma algunos materiales que tienen que ver con la temática de la semana. En este caso, la ejecución provisional. Y repito una vez más que la idea de estos materiales es que ustedes tengan la oportunidad de estudiarlos de preferencia antes de la videoconferencia. Yo entiendo que no siempre es posible, pero deben hacer un esfuerzo. Ahora, si los van a estudiar, porque de plano tienen interés en aprender, entonces no hay que dejarlo para el final de la semana, sino que podemos hacerlo al inicio de la semana. Y la ventaja de eso es que cuando vienen a la videoconferencia ya han leído algo sobre el tema y es más fácil comprender las explicaciones cuando ya se han leído. Y siempre yo les he pedido que al surgir alguna pregunta, alguna duda, algo que no les ha quedado claro, que lo anoten y que a la videoconferencia traigan esas consultas para entre todos poder pues tratar de dar alguna explicación que nos permita comprender mejor ese tema o ese asunto. Entonces, de hecho, la dinámica que vamos a utilizar hoy es esa. Ahora, como a lo mejor no tengan todos alguna pregunta que les haya surgido, pues vamos a hacer una dinámica hoy y esa dinámica consiste en que le vamos a dar unos minutos, unos 7, 8 minutos, para que usted se remita a los materiales o a los contenidos y prepare hoy mismo, en estos minutos que vamos a conceder, unas 2 preguntas. Digo 2 porque la idea es que usted formule solo una, pero como usted podría no ser el primero en formularla, es posible que esa primera pregunta otro compañero la haga antes que usted. Entonces es mejor tener 2 preguntas para no repetir, ¿verdad? ¿De qué es lo que va a hacer usted? Le vamos a dar unos minutos, unos 6, 7 minutos, y usted prepare 2 preguntas relacionadas con este tema. Es decir, relacionadas con la ejecución provisional de las sentencias. Es más, le voy a dar
aquí están en las indicaciones de la semana los artículos que regulan este tema. Son los artículos 592 al 603. Y en el libro, el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, son las páginas 672 a 683. Entonces, usted remítase ahorita en estos minutos, ya sea al código o al libro. Y allí lea, no lea al principio, lea en cualquier lado y busque unas 2 preguntas, las escribe y cuando vuelva yo a tomar la palabra en esta sesión, entonces uno por uno, y yo voy a ir poniendo un chequecito en la lista de asistencia al que me haga la pregunta. Es decir, eso va a ser como una especie de control de participación en la videoconferencia. Más o menos ha quedado clara la explicación de lo que quiero que hagamos hoy. Repito, ustedes van a buscar 2 preguntas, pero van a formular solo una. ¿Por qué 2? Para no repetir. Si puede sacar 3, haga 3 o 4, ¿verdad? Y cuando volvamos a tomar la palabra entonces uno por uno me van a ir haciendo las preguntas que han encontrado relacionadas, insisto, con la ejecución provisional de las sentencias. ¿De acuerdo? Son las 6:11. Voy a ponerle una pausa a la grabación y la vamos a reanudar la grabación a las 6:18. Bien, vamos a reiniciar la sesión y vamos a permitir que de su propia iniciativa formulen una pregunta por persona para ver si podemos, a través de las respuestas, las explicaciones y comentarios, ir consolidando el conocimiento de esta temática. Así que, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? A ver, Cristian. Hola, Lick. Hola. Fíjese que yo vengo entrando y por eso levanté la mano para ver una pregunta sobre qué es que vamos a formular. Ok. Fíjese que es sobre la temática de la semana, que es la ejecución provisional de las sentencias. Tomando como base los artículos que desarrollan esto en el Código Procesal Civil y Mercantil y también las explicaciones que aparecen en el libro Código Procesal Civil y Mercantil comentado, sobre la base de que tal vez haya algo que no quede muy claro al leerlo y que amerite una explicación adicional. Ahora, pero como ya pasó el tiempo para preparar las preguntas, en la medida que vaya escuchando usted a sus compañeros o las respuestas que se puedan dar, ahí puede ir armando sus propias preguntas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Lick. Ok. Jessica, formule su pregunta, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y buenas noches, compañero. La pregunta era, ¿en qué casos puede darse la ejecución provisional? Muy bien, muy bien. Efectivamente, la ejecución provisional no se podría dar en todos los casos, ¿verdad? Eso es algo que necesitamos tener muy claro. De hecho, es una innovación en nuestro proceso civil y mercantil el que se pueda ejecutar provisionalmente una sentencia. Y es que, si ustedes se fijan, pues hay un efecto suspensivo de los recursos que prácticamente no se estaría cumpliendo. El efecto suspensivo de los recursos es bien claro y muy lógico. ¿Cómo podría ejecutarse una sentencia que no está firme? Es decir, ¿cómo se justifica que a pesar de que hay un recurso
una impugnación, la posibilidad de que esa sentencia se revoque gracias al recurso. ¿Cómo es posible que se pueda ejecutar? O sea, no sé si ustedes logran captar el alcance de esto, ¿no? O sea, resulta, pues, no sé cómo decirlo, pero en todo caso, novedoso e innovador. Bueno, y la cosa juzgada, pues, es decir, ¿acaso no se requiere que haya cosa juzgada para que se pueda ejecutar una sentencia? Pero no, las tendencias modernas del derecho, pues, de alguna manera aconsejan que se admita esa posibilidad de ejecutar provisionalmente una sentencia, aunque no esté firme. Entonces, contestando ya puntualmente a su pregunta, podemos remitirnos al primer artículo que regula este tema, que es el 592, que dice, podrán ser ejecutadas provisionalmente en tanto se sustancien los recursos interpuestos contra ellas, y aquí vendría la respuesta. Todas las sentencias de condena dictadas por tribunales de la República en los procesos civiles y mercantiles, salvo, entendamos por salvo, excepto o menos, ¿verdad? Las que impongan realizar una declaración de voluntad. Eso es como una primera categoría de sentencias que se pueden ejecutar provisionalmente. Una segunda categoría es pronunciamientos de condena contenidos en sentencias constitutivas o meramente declarativas. O sea, recordemos que hay varios tipos o clases de sentencias. Tenemos así de entrada las sentencias de condena, pero también tenemos unas sentencias que no necesariamente son de condena. Es decir, que no condenan a nada, sino que simplemente declaran o constituyen un derecho, pero sin que implique necesariamente una condena a alguien para que realice determinada conducta o actividad. Entonces, en presencia de una sentencia que es constitutiva o meramente declarativa y que no contiene en ella ningún pronunciamiento de condena, entonces no se podría ejecutar, porque ¿qué es lo que se va a ejecutar? Pues, provisionalmente. No hay nada que ejecutar provisionalmente si no hay un pronunciamiento de condena o si no es una sentencia de condena. Entonces, un requisito, llamémoslo así, para que se pueda ejecutar es que sea una sentencia de condena. Es decir, que imponga una obligación al vencido, o sea, al condenado, demandado, a quien se le condena. Ahora, esta obligación, aquí podemos aplicar el conocimiento que traemos del derecho de obligaciones, que hay una clasificación de las obligaciones atendiendo a la prestación. Hay obligaciones de dar, hay obligaciones de hacer y hay obligaciones de no hacer. Estas últimas imponen una abstención, es decir, que el condenado se abstenga de realizar alguna conducta que obviamente es lícita, es permitida. La ley no la prohíbe, sino que es perfectamente posible, pero si hay una condena, entonces tiene que abstenerse de realizar esa acción o esa conducta o esa actividad, es decir, no hacer. Las de dar podrían ser de dar una suma de dinero o podría ser dar una cosa distinta del dinero. Es decir, cualquier otro objeto que no sea dinero.
No importa si es específico o genérico, pero no es dinero. Entonces, dar también podría ser sobre dinero o sobre una cosa distinta del dinero. Ahí tenemos las obligaciones dinerarias o las no dinerarias. Y en cuanto a hacer, también podemos subdividirlas. También tiene una subclasificación, ya que podemos encontrar obligaciones de hacer un hecho material, pero también existen obligaciones de hacer un hecho jurídico. Estas últimas, las obligaciones de hacer un hecho jurídico, podríamos entre ellas encontrar la obligación de otorgar un instrumento, de suscribir o de firmar un contrato, por ejemplo, una escritura pública, un documento privado cuyas firmas serían legalizadas. Es decir, la obligación de otorgar un instrumento. Esa es una obligación de hacer y de un hacer jurídico. Y que en su esencia consiste precisamente en una declaración de voluntad. Esas tampoco se podrían ejecutar provisionalmente. Claro que se pueden y se deben ejecutar en forma definitiva, cuando ya la sentencia esté firme. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la ejecución de una sentencia que todavía no está firme. De allí ese apelativo de ser provisional, la ejecución de la que estamos hablando. Y finalmente, en el inciso último del artículo 592, también se pueden ejecutar provisionalmente sentencias extranjeras. Obviamente que no han alcanzado firmeza todavía. Pero para que se puedan ejecutar provisionalmente sentencias extranjeras, el tratado aplicable al caso tendría que disponer expresamente que se pueden ejecutar provisionalmente las sentencias de condena. Porque si el tratado no lo dice expresamente, entonces no se podrían ejecutar. Bien, Marvin, formule su pregunta, por favor. Hola, buenas noches, Lick. Bueno, mi pregunta es con respecto en cuanto a las sentencias dictadas por los tribunales. Okay. No importa, bueno, la pregunta tendría que ser de la siguiente forma. Para ejecutar las sentencias podría ser sentencias de un proceso ordinario, de un proceso especial, ya sea un ejecutivo. Esa sería la pregunta. Ok, bien. Sí, fíjese que el artículo en realidad no distingue el tipo de proceso que dio la base para la sentencia. Simplemente nos habla de sentencia de condena en procesos civiles y mercantiles dictadas por nuestros tribunales. Entonces, con eso en mente, mi respuesta sería de que efectivamente no importa. No importa el tipo de proceso que generó esa sentencia. En tanto, sea de condena o no, digamos, no haya alcanzado firmeza todavía porque se interpuso recurso y ese recurso está todavía pendiente de ser resuelto. Y que no sea, pues, de una declaración de voluntad, ¿verdad? Que la condena no consista en una declaración de voluntad, porque esa está expresamente excluida de esa posibilidad de ser ejecutada provisionalmente. Diego, por favor. Sí, Lick, muy buenas noches. En el artículo 593 dice que la ejecución provisional solo se... Bueno, la cuestión es en cuanto que menciona que será ante el juez de primera instancia que conoció el proceso, ¿verdad? Que dio la sentencia, sin importar el grado en que esté esta, en la instancia que esté, si está en la cámara, en la sala, donde sea. Pero la pregunta es, Lick, porque tal vez lo interpreté mal el artículo, en el sentido de que, digamos que esta resolución se llevó a casación, un ejemplo, y está en la sala, pero para ejecutar provisionalmente esta sentencia
Me confundí ahí en el sentido de que se va a pedir en la instancia que esté o siempre a la primera instancia donde se emitió la sentencia, la ejecución provisional. Muy bien, muy bien. Fíjese, de conformidad con lo que dice precisamente ese mismo artículo, que usted puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia sin importar en qué grado de conocimiento se encuentre el proceso. Vaya, digamos que usted no lo pensó bien en el momento en que le notificaron la sentencia en primera instancia. Usted cruzó dedos para que no se metiera ningún recurso porque usted era el victorioso, el ganador. Cruzó dedos, ojalá que no pongan recurso, pero pusieron el recurso. Y entonces, digamos que allí ya se abría la posibilidad, ya con el recurso interpuesto, para que usted pues, presentara un escrito al juez de primera instancia solicitando la ejecución provisional. Considerando, su señoría, de que se ha interpuesto recurso, pues vengo y de conformidad con el artículo tal, solicito que se ejecute provisionalmente la sentencia. Pero digamos que usted no lo hizo, sino que, digamos que dijo, oh, bueno, ni modo, ojalá que el recurso se resuelva rápido, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que venía una pandemia que suspendía los plazos o una emergencia, qué sé yo. Pero usted dice, bueno, la verdad es que los recursos hoy están tardando poco, voy a esperar. No pide en primera instancia la ejecución provisional, de tal manera que el expediente sube, digámoslo así, de una manera muy gráfica, sube a la segunda instancia. Pero dice usted, bueno, la verdad es que voy a esperar. Y efectivamente, 2, 3 meses después, sale la resolución de la Cámara, la cual confirma la sentencia de primera instancia. Chivo, dice usted, ¿va? Ojalá que con eso tenga o sea, la otra parte. No, hombre, pero le meten recurso de casación y el expediente de nuevo sube, esta vez a la sala. Entonces, el punto aquí es que no importa si está en la Cámara o si está en la sala, todavía usted puede solicitar, mientras esté pendiente cualquier recurso, la ejecución provisional. Y a ese efecto, el artículo 593 en el inciso último es que dice, cuando se solicite la ejecución y los autos se encuentren ante otro tribunal, ahí entendamos, ante la Cámara o ante la sala, se recabará de certificación de lo necesario para llevarla a efecto, acompañando el pedido a la solicitud. Entonces, si usted, por ejemplo, en el caso que están trabajando, ustedes como equipo dicen, mira, metámoslo estando en la sala, por ejemplo, entonces tiene que tomar en cuenta lo que dice este inciso, ¿verdad? De que si los autos significa el expediente físico, ¿verdad? A veces le llamamos proceso también, pero es el expediente en realidad, los autos. Si se encuentran en la sala, usted tiene que en la solicitud pedir una certificación de aquellos pasajes, de aquellos hojas o folios que son necesarios para llevar a efecto la ejecución. Ahora, si se solicita, dice el mismo inciso en la parte última, antes de que los autos pasen a otro tribunal, entonces lo que el tribunal va a hacer, el juzgado de primera instancia, es dejar certificación de lo necesario allí para proceder a la ejecución y remitir el expediente, pero ya dejó certificación allí de lo que se necesita para poder ejecutar la sentencia. Entonces, contestando su pregunta, la verdad es de que no importa.
Lo que sí necesitamos tomar muy en cuenta es que no vamos a pedir la ejecución a la Cámara. Honorable Cámara, le pido que ante ustedes, ¿no? O por ustedes se ejecute. No, mucho menos a la sala. Honorable sala, vengo a pedir la ejecución. O sea, como que dice que ustedes ordenen despacho de ejecución y todas las actividades ejecutivas necesarias para que la sentencia se ejecute. No, eso definitivamente tiene que ser en el juez que resolvió el asunto en primera instancia. Él es el único, llamémoslo así, competente. Y cuando hablamos del juez, no estamos hablando de la persona física del juez, que como dice el autor de los comentarios en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, ya pudo haber sido reemplazado, sustituido, destituido, trasladado a otro lugar, la persona física. No, aquí nos referimos al funcionario, es decir, al puesto, al cargo, no a la persona física. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta? Recuerden que estoy poniéndole un chequecito aquí. Sí, buenas noches. Dígame, solo dígame su nombre porque solo veo ahí su apellido. O es, vamos a ver, dígame su nombre, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Luna. Okay. Luna Hernández. Ok, perfecto. En lo que yo estaba leyendo de la ejecución provisional, encontramos presupuestos de la acción de ejecución. Pero yo quisiera saber que entre los presupuestos de la ejecución provisional, ¿cuáles proceden? O sea, ¿cuáles proceden en la ejecución provisional? Vaya, ahí usted me va a tener que ampliar un poquito la pregunta en cuanto a qué entendemos por presupuestos. Porque los únicos presupuestos que yo considero necesarios para que le puedan admitir a trámite su solicitud es lo que ya hemos comentado. Que la sentencia sea de condena, pero que no sea condena a una declaración de voluntad, ¿verdad? Que si es una sentencia extranjera, el tratado que se aplica a eso incluya esa posibilidad de que se pueda ejecutar provisionalmente. Que haya un recurso. Un recurso. Ajá, exacto. Ajá. Sí, porque creo que en uno de esos sería la presencia de la existencia de una sentencia recurrida. Sí, recurrida, así es. Es decir, porque si no se interpone recurso, o si ya se interpuso y ya se resolvió, digamos, confirmando la condena, entonces, ¿para qué ejecutarla provisionalmente si ya se puede ejecutar en forma definitiva? Entonces, sí, que haya un recurso pendiente de ser resuelto es un presupuesto necesario. Necesario. O sea, usted no puede pedir la ejecución provisional si no hay un recurso pendiente de ser resuelto, ya sea de apelación o de casación. Ahora, hay una cuestión que el autor explica de una manera muy interesante en el libro. Y él dice que no es necesario justificar por qué usted está pidiendo la ejecución provisional. O sea, cuando nosotros solicitamos a un tribunal cualquiera una medida cautelar, ahí sí nosotros necesitamos acreditar dos elementos indispensables para una medida cautelar. La apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Si nosotros no acreditamos esos dos extremos, que son presupuestos para una medida cautelar, entonces no se nos va a conceder la medida cautelar que estamos solicitando. Entonces,
Algunos podrían pensar que para que le den lugar, para que le admitan la ejecución provisional, usted tendría que justificar el por qué la está solicitando. Algo así como que en el escrito o en la solicitud, usted agregue las razones, los argumentos, los motivos. Por ejemplo, decir, mire, y vengo a pedir la ejecución provisional porque resulta que este deudor que yo tengo, a quien ya se le condenó a cumplir, podría enajenar los bienes, podría dilapidarlos, podría descuidarlos, es decir, no cuidarlos adecuadamente, podrían estos ser destruidos, depreciados o la razón que sea. No es necesario, o sea, no es un presupuesto para la ejecución provisional que usted justifique el por qué la está pidiendo. Y eso simple y sencillamente porque la ejecución provisional no debemos entenderla como una medida cautelar. No es una medida cautelar. Aunque se parezca, porque digamos que no es definitiva la ejecución, pero no es una medida cautelar. Bien. iPhone de Torres dice aquí. ¿Me dice Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ayúdeme con su nombre, por favor. Misael Giovanni Torres. Gracias. Bien, puede hacer su pregunta. Sí, mi pregunta sería que, ¿qué garantías se presentan al momento de iniciar una ejecución provisional? Muy bien. Gracias por su pregunta. Es muy importante. Vaya, decir en principio que hay dos, quizás más, pero voy a mencionar dos posibilidades relacionadas con la garantía. Hay dos posibilidades. La primera de ellas es que se pidan garantías por regla general. O, por decirlo de otra manera, que se pidan siempre garantías. Es que miren, pónganle ojo a lo que estamos hablando. Estamos hablando de una sentencia que en el fondo su ejecución es condicional. Es decir, la ejecución de una sentencia que no está firme es condicional. ¿Por qué digo yo condicional? Porque depende de una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que el recurso le falle al perdidoso, que no le prospere. Es decir, que la apelación o que la casación no revoque, sino que confirme la sentencia condenatoria. Y eso es una condición. Tiene las características de una condición futura e incierta. Entonces, si yo, por ejemplo, soy el condenado, y digamos que la sentencia, pues en mi opinión, no es justa, no está, digamos, apegada a derecho, que es la palabra que más se usa, no está fundada en una valoración de las pruebas que en realidad respete las reglas de ese proceso evaluativo. Es decir, si yo considero que la sentencia no es justa y que merece o amerita ser revocada, yo voy a presentar un recurso, pues, y lo voy a hacer con fe, con la esperanza de que el recurso va a corregir los errores injudicando o improcedendo que contiene esa resolución, que me afecta, que me condena. Entonces, y qué bonito, todavía el recurso está pendiente y ya la están ejecutando. Es decir, es lo que les decía al principio. Este instituto de la ejecución provisional no deja de ser raro, ¿no? Caramba. Y el efecto suspensivo, pues, de los recursos. Pero bien, como es novedoso,
Y hay algunos estudios ahí hasta estadísticos que pretenden justificar esta institución de la ejecución provisional. Pero lo que les quiero decir es que lo menos que debería pedirse, en todo caso, es que el solicitante de la ejecución provisional me garantice a mí, como ejecutado, de que si él ejecuta provisionalmente, pero el recurso me prospera, todos los daños y perjuicios que me ha causado me los tiene que reparar. Que conste, eso es así, aunque no haya garantía. O sea, si usted ejecuta provisionalmente una sentencia y esta es revocada, créame, va a tener que indemnizar todos los daños y perjuicios causados por esa ejecución. Porque en principio esa ejecución no se tenía que haber dado. ¿Por qué? Porque se revocó la sentencia por el Tribunal Superior, la dejó sin efecto. La ejecución ya pierde su sustento, pierde su base, ya no tendría por qué haberse hecho la ejecución de la sentencia. Entonces usted va a tener que indemnizar. Ahora, la garantía es precisamente para asegurar esa indemnización de antemano. Entonces, vuelvo a la explicación. Hay dos sistemas, si le podemos llamar así, o dos posibilidades. La primera es que se exija esa garantía por regla general. Y eso es lo que sucede, según el autor, en Uruguay. En Uruguay, la regla general es que si se va a solicitar una ejecución provisional, se garantice de una manera eficaz la indemnización que podría resultar en caso de que la sentencia se revoque. Se garantiza. Ahora bien, la otra posibilidad es la que adoptó nuestro país y junto con otros. Y es la de no exigir esa garantía en forma, por regla general. La de no exigir esa garantía. Esa es la que nosotros tenemos en nuestro código. O sea, si usted va y solicita la ejecución provisional, en principio no le van a exigir una caución o una garantía previa para asegurar las resultas de que la sentencia se revoque, sino que usted la puede pedir y no le van a exigir garantía. Pero hay una posibilidad establecida en la ley en donde en el inciso segundo del artículo 594 dice literalmente: a la vista de la capacidad económica del solicitante de ejecución, el juez decidirá, atendidas las circunstancias del caso, si debe prestar garantía previa al inicio de la ejecución provisional. ¿En qué forma podrá hacerlo y en qué cuantía? Cuantía que será proporcional a la capacidad económica del solicitante. Entonces, contestando su pregunta, la ley no le da al juez una lista de eventuales garantías que él puede imponer al solicitante, sino que lo deja a su discreción. Cuando dice, primero le deja a su discreción, exigirla o no. También le da la oportunidad de que él decida en qué forma va a garantizar. Y luego, en qué cuantía, o sea, el monto de la garantía. Entonces, aquí podemos irnos como quien dice a lo que es normal o usual cuando se habla de garantías. Un codeudor solidario, un fiador, una fianza otorgada por alguna compañía afianzadora, la constitución de una hipoteca o una prenda, o qué sé yo, el depósito de una suma de dinero.
Ojalá que no una caución juratoria, porque eso no garantiza nada. Pero por ahí anda la cosa. Es decir, el juez va a decidir según su experiencia, según su mejor criterio, de qué forma se va a garantizar la cuantía y si se va o no a otorgar. ¿Qué es lo que le da como parámetros? La capacidad económica del solicitante de ejecución. Si podemos manejar un ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, un banco, una institución financiera. Ellos son los que están ejecutando, le están reclamando 20, 30 mil dólares a una persona y el banco tiene plata suficiente, tiene una capacidad económica fuerte que justifica, en ese caso, que se le ponga. Pero imagínense que sea una persona que no tiene mayores recursos, entonces no le van a exigir esa garantía. Pero no nos confundamos. El que no se le exija la garantía no quiere decir que si la sentencia se revoca, no va a indemnizar, porque siempre va a tener que indemnizar, con garantía o sin ella. Bien, Cristian. Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Primero un comentario a partir de lo que usted ha mencionado, y es que parece que esta figura tendiera a ser contraproducente, porque yo entendería que en un inicio se planteó para tratar de ayudarle a la parte ejecutante, pero hasta cierto punto, en caso de que en otra instancia se resolviera lo contrario, puede ser contraproducente al final al ejecutante. Y bueno, mi pregunta está planteada desde el tema de la oposición. Y es que se plantea... Hola, permítame. ¿Sí? Antes de la pregunta, como corolario de su comentario, permítame un segundito. En el libro aparecen seis fundamentos de la ejecución provisional. Les voy a pedir que los busquen en el libro, que los lean directamente en el libro. Y entre ellos hay un fundamento estadístico. Ellos han argumentado, al momento de optar por esta figura de la ejecución provisional, de que hay un alto porcentaje de sentencias que son confirmadas en segunda instancia. Ellos hablan, si mal no recuerdo, de un 70%. Y eso lo utilizan como justificativo de esta solución. Como quien dice, el porcentaje de sentencias que se confirman es alto. El porcentaje de sentencias que se revocan es menor. Es un 30%, nada más. Algo así como quien dice, pongamos la ejecución provisional porque de todas maneras lo más probable en un 70% es que se confirme y solo en un 30%. El problema es si usted cae en ese 30%. Luego dicen que con esta figura de la ejecución provisional, como que dice, le dicen a las partes, ¿para qué vas a apelar? Bueno, porque muchas veces las apelaciones se han presentado no porque el que apela crea que la Cámara le va a revocar. Es decir, el caso era tan claro, la sentencia era tan evidentemente justa, que no hay ninguna duda, ni siquiera en el condenado, que la Cámara va a confirmar. Y la sala, pues, con mayor razón. Pero ¿qué pasa? Que para dilatar, para que no se ejecute de inmediato, presentan la apelación, presentan la casación. Entonces, al poner la ejecución provisional, disuade, esa es la palabra, disuade a los abogados o a las partes, como que dicen, ¿y para qué voy a apelar si de todas maneras me van a ejecutar provisionalmente? Entonces mejor no apelo, de todas maneras me van a ejecutar. Es como una forma de disuadir apelaciones cuya única finalidad es dilatar la ejecución. También, entre las razones estas que se argumentan, dice que favorecen el arreglo.
favorece la conciliación o la transacción o las soluciones alternativas, porque una vez dictada la sentencia con posibilidades de ser ejecutada provisionalmente, en vez de apelar o meter recursos, hay más posibilidades de que se llegue a un arreglo, a una negociación. Algo así como, ¿para qué voy a apelar si me van a ejecutar provisionalmente? Y para que no me ejecuten provisionalmente, mejor voy a negociar. Ya perdí, pues ni modo, aunque sea voy a hacer. Te buscan la negociación. También se menciona de que al disminuir las apelaciones, la Cámara va a resolverlas en un plazo menor, los recursos, porque es obvio, ¿no? A mayor cantidad de recursos, mayor tardanza en resolverlos. Entonces, al disminuir las apelaciones, disminuye el tiempo que la Cámara toma y a la vez va a tomar más tiempo para resolver con más entereza. Bueno, ahí hay algunas razones que, como le repito, justifican este instituto. Ok, ahora sí su pregunta, va a disculpar. Bien, es en el tema de la oposición. Okay. Y es que se plantea que cuando se trata de dinero, la oposición debe plantearse actuaciones ejecutivas concretas de procedimiento. Entonces, ¿a qué actos procesales se refiere? Muy buena pregunta. Fíjese que precisamente este inciso primero, bueno, todo el artículo 597 no deja de ser un poco desafiante en cuanto a su interpretación. Yo he encontrado pues que no es tan fácil comprender su significado, pero voy a hacer un ensayo para tratar de aclarar por lo menos lo que yo logro captar de este artículo 597. Yo entiendo que como hay condenas variadas, ya se los expliqué, hay condena de pagar una suma de dinero y a esa es a la que le vamos a llamar dineraria. Pero también hay condenas de pagar o de dar una cosa distinta del dinero. Esa es no dineraria. Como también es no dineraria una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Entonces, hay variedad de condenas que se puedan dar. Este artículo se ubica exclusivamente en una condena dineraria. Es decir, cuando la obligación que se le impuso en la sentencia al condenado es pagar una suma de dinero. En ese caso, no se puede oponer usted a la totalidad de la ejecución o a la ejecución como tal. Lo que, a contrario censo, sí podría hacer en otro tipo de condenas, porque esto únicamente es para la dineraria. En otro tipo de condenas que no sean dinerarias, usted podría oponerse contra la ejecución toda, como tal. Me opongo a que se ejecute. Pero si es dineraria, lo que el artículo está haciendo es restringiendo sus posibilidades de oposición. No se puede oponer frente a una condena dineraria a la ejecución toda, a la ejecución como tal. Solo se puede oponer a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento. Veámoslo así. La ejecución es un todo que está integrado por actuaciones específicas o puntuales o concretas. Entonces, cuando es una condena dineraria, sí se puede oponer, pero solamente a actuaciones concretas del procedimiento, siempre y cuando el ejecutado considere que dichas actuaciones pueden causar una situación imposible de revertir o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Miren, se los explico de otra manera. Si yo como ejecutado gano el recurso, si la sentencia de la Cámara o de la Sala me es favorable y revoca la sentencia de condena, pero esta se ejecutó, no hombre,
como lo dijo el compañero anterior, ahí es donde se da un contrasentido, ¿verdad? Como que dice, uy, ya te salió el tiro por la culata, la regaste al ejecutar provisionalmente. Mejor no lo hubieras hecho, porque hoy vas a tener que reparar el daño que esa ejecución causó. ¿Y cómo se va a reparar? Bueno, la ley habla de volver las cosas al estado que tenían antes de iniciar la ejecución. Eso a veces podrá ser posible, pero a veces no. Imagínense ustedes que como resultado de la ejecución se embargó la casa donde el ejecutado vivía con su familia. Y no solo se embargó, sino que también se vendió en pública subasta. Y no solo se vendió en pública subasta, sino que también se expulsó. O sea, miren, estoy haciendo un ejemplo extremo para que ustedes vean lo duro que puede ser el tema de la indemnización de daños y perjuicios. Imagínense que como consecuencia de esa expulsión, un miembro de la familia que tal vez no tenía sus fortalezas físicas, se enfermó y falleció. O sea, en el imaginario de lo posible, cualquier cosa es posible. Pero lo que yo les quiero ilustrar es que una ejecución no la podemos ver como algo que no causa daño, porque por supuesto que no causa. Entonces, la moraleja en este punto, o el aprendizaje para nosotros, es que lo pensemos muy bien como abogados antes de solicitar una ejecución provisional. Si tenemos un 99.99% de certeza de que la Cámara y la Sala van a confirmar, pues ni modo, démosle, pero miren, créanme, por eso yo siempre recomiendo y les vuelvo a recomendar, hay que leer las resoluciones de los tribunales superiores. Hay que aprender cómo piensan ellos. Y se van a dar cuenta que donde menos se espera, salta la liebre. Créanme, donde menos se espera, y por las razones que sean. Aquí no vamos a meter las manos en el fuego por nadie. Por las razones que sean, que van desde amistad, compadrazgo, apadrinamiento, partidarismo, hasta... ¿verdad? Entonces, hay que pensarlo muy bien antes de proceder a la ejecución provisional, ¿verdad? Porque recuerden, la sentencia no está firme y hay un recurso en estudio, en análisis, que no se ha resuelto todavía. Entonces, ejecuciones, o mejor dicho, actuaciones ejecutivas concretas podrían ser precisamente, y había de ejemplo, el embargo de un bien específico. Es decir, una actuación ejecutiva concreta es el mandamiento de embargo sobre una máquina, sobre un equipo, sobre una herramienta, sobre una materia prima, sobre unas mercaderías, es decir, sobre una empresa, una actuación ejecutiva concreta. Es posible que el deudor diga, mire, si me embargan esa propiedad, si me embargan esa herramienta, si me embargan ese equipo, no, hombre, ahí sí que va a estar difícil que yo me pueda componer. Me van a causar un daño, pero enorme. Entonces, mire, yo propongo que en vez de embargarme eso, me embarguen esto otro, que no me causaría tanto perjuicio. Es un ejemplo que yo estoy ahorita elucubrando de cómo podría una actuación concreta ser impugnada a través de la oposición, pero ofreciendo, como lo dice el artículo en el inciso segundo, medidas alternativas que resulten posibles y que no provean situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone. Entonces, actuaciones ejecutivas concretas son las que se pueden oponer el ejecutado cuando la condena es dineraria. Así que esa sería como la explicación y el ejemplo que yo tengo en cuanto a ese artículo.
Bien, ¿alguien más desea formular alguna pregunta? Una pregunta. Dígame, Cintia. ¿Se pueden revocar las sentencias de ejecución provisional? Vamos a ver. La ejecución provisional no termina con una sentencia, no incluye una sentencia, la ejecución provisional ni tampoco la definitiva. La ejecución debemos verla como una consecuencia lógica y justa de la sentencia en tanto sea firme, ¿verdad? Voy a hacer esa aclaración, en tanto sea firme. La sala, en algunas de sus resoluciones, ha dicho que la ejecución de una sentencia ni siquiera tiene un carácter judicial. Ahí habría mucha tela que cortar, pero le dan más bien un carácter como administrativo. Es decir, le dan un carácter, como quien dice, como efecto carambola, como una consecuencia de un proceso que se entabló antes. Algo así como quien dice, durante el proceso cognitivo de conocimiento, ahí es donde se dio el debate, las pruebas, la contradicción y todo, ¿no? Pero ya a la hora de que ya está firme y que ya el proceso cognitivo ya terminó y pasamos a la fase o a la etapa de ejecución, ya ni siquiera se le da un carácter judicial, digámoslo así, ¿verdad? Tal vez las palabras que yo esté hoy utilizando no son las que ha usado la sala, pero lo que le quiero decir con eso es que son más bien actuaciones o procedimientos que no incluyen una sentencia. Ahora, lo que sí se puede, gracias a la oposición, es que se admita la oposición y que se deje sin efecto o que no se materialice o que no se termine y que se deje como paralizada la ejecución provisional que se ordenó en su momento. Recuerden que la ejecución provisional está a cargo del juez que dictó la sentencia condenatoria y a petición del ejecutante, o sea, del victorioso. Y el juez le da impulso aún de oficio, porque la ley dice de que él puede oficiosamente impulsar la ejecución, siempre y cuando se le pidió de antemano que lo hiciera, y la oposición a la ejecución pretende que no se dé o que se paralice. Y entonces eso sí se podría lograr. Pero no estaríamos hablando de revocar la sentencia, pero sí de dejar sin efecto la decisión tomada por el juez de ejecutar provisionalmente la sentencia. Por eso es que yo les he pedido no solo un escrito donde solicitan la ejecución provisional. No se vayan a confundir. No me vayan a salir con un escrito de ejecución definitiva, porque esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de ejecución provisional, ¿de acuerdo? Entonces, junto con ese escrito, yo les he pedido uno de oposición a la ejecución provisional, donde también ustedes, como parejas, como equipos de 4, van a pensar en las argumentaciones que pueden utilizar para oponerse a una ejecución provisional, con la idea de que ésta no se dé o que no se termine, no que quede paralizada. ¿De acuerdo? Bien, otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Vaya. Es si se puede estimar una oposición aunque no sea por requisitos de fondo. Vaya. Déjenme buscar. Dice el artículo 599 que la oposición obviamente tiene que ser resuelta, ¿verdad?, por el juez. Y la decisión puede ser en 4 vías, según este artículo. Vamos a ver si son 4. La primera, desestimar la oposición.
Como quien dice, usted presentó un escrito de oposición, se señaló una audiencia para que usted probara y argumentara, y al final no convenció al juez. Sus razones no fueron, digamos, de peso. Y él dijo, no, desestímase la oposición. Continúe la ejecución provisional. Primera alternativa. Segunda, estimar la oposición por estar indebidamente concedida la ejecución provisional. Ejemplo, es una sentencia extranjera y usted le muestra al juez en el tratado que se aplica que no aparece en ninguno de sus artículos o cláusulas la posibilidad de que se ejecute provisionalmente. Ahí al juez se le fue la onda y dictó o autorizó la ejecución provisional de una sentencia extranjera cuyo tratado no permite que se ejecute provisionalmente. Allí estaba indebidamente concedida la ejecución provisional. Otro ejemplo, una condena de una declaración de voluntad. Imagínense que le piden la ejecución provisional de una sentencia de condena, de una declaración de voluntad. Y ya hemos visto que esa está excluida de la ejecución provisional. Pero podría darse el caso. Y entonces viene usted y en su oposición le dice, pero señor juez, ¿qué le pasó? Se le durmió el pájaro. O sea, lo hallaron, ¿verdad? Es decir, esta sentencia no se puede ejecutar provisionalmente, lo prohíbe el artículo 592, por ejemplo. Entonces, allí pues la oposición tendría que darse pues porque está indebidamente concedida la ejecución. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Se declara improponible la ejecución provisional y se archivan las actuaciones ejecutivas y se levantan todas las medidas adoptadas contra el patrimonio del ejecutado. Tercera alternativa en la decisión, estimar la oposición por razones de fondo. En ese caso, se dicta auto para dejar suspendida la ejecución sin que esto afecte la permanencia de las medidas tomadas sobre el patrimonio del ejecutado. Razones de fondo, menciona el artículo. Y la cuarta y última posibilidad es cuando se estima la oposición, pero solo con respecto a una actuación ejecutiva concreta. En ese caso, pues habría que ver si el juez aceptó o no esa alternativa que le ofreció el ejecutado. Porque si no se acepta, entonces le exigen garantía, esta vez al ejecutado, para no continuar con la ejecución. Bueno, eso es lo que podría decirle. Contestando su pregunta, vamos a decir que sí, que perfectamente se puede declarar estimada la oposición por razones que no sean de fondo, como ese caso en donde está indebidamente concedida la ejecución. Bien, miren, no copié las últimas dos personas que intervinieron. Ayúdenme ahí con sus nombres, por favor. Emperatriz Iglesias. Ok, ya le puse aquí. ¿Y la otra persona? Cintia Martínez. Cintia Briseida. Ok. Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alonso quiere participar? Buenas noches, Lee. Okay, sí, le escucho. Sí, he estado escuchando toda la ponencia que usted ha estado argumentando y es algo complejo para mí, pero igual he tratado de estar bien
a la expectativa. Sí, claro. Algo curioso que uno piensa que ya con la sentencia definitiva se termina este proceso, pero como que vamos a la mitad todavía con el proceso ese, o después de esto. Es difícil de creer todo esto. La pregunta va referida a que después, yo sé que se está llevando ya a cabo una ejecución provisional como el ejecutado, ¿verdad? Y tengo esa posibilidad de oponerme a la oposición de la solicitud de la ejecución provisional. Sí. Y entonces me la desestiman porque no pude o no fueron los argumentos suficientes como para poder convencer al juez de que, miren, me afecta esa ejecución provisional, ¿va? Sí. Ya, aquí en serio, ¿ya será lo último que tendría que hacer o todavía tengo oportunidad yo como ejecutado para poder optar a otra instancia, a otra oportunidad para que se detenga esa ejecución provisional? Bien. Vamos a partir el vencido, es decir, el demandado a quien condenaron. Vamos a asumir que él ya tiene un recurso en acción. Él ya presentó un recurso de apelación o ya presentó un recurso de casación. Él tiene sus cartas que ya están sobre la mesa. Ya él, como que dice, ya se quejó, ya impugnó la sentencia que lo condena a través de un recurso. Lo que pasa es que el vencedor, o sea, el demandante que ganó en primera instancia, no contento con el tiempo que va a tomar el recurso en resolverse, solicita la ejecución provisional. Algo así como que dice, mire, señor juez, como el recurso va a tardar, ¿verdad? Puede tardar meses o años. Entonces vengo a pedir la ejecución provisional. Allí es donde el que ya tiene la apelación o la casación es el que puede o no presentar oposición. Porque tampoco está obligado a presentarla, ¿verdad? Sino que es una opción que él tiene. Entonces, él presenta la oposición confiando de que le estimen su oposición a la ejecución provisional. Pero al decir usted que si no tiene él otra alternativa o alguna otra instancia, por supuesto que sí, porque ya las empezó él antes. Ya las empezó antes. El recurso está en trámite. Todavía no se ha resuelto. Él tiene un recurso. Él lo puso, el recurso. Lo que pasa es de que vienen y como quien dice, le quieren meter gol a pesar del recurso. Entonces, ahí es donde él se defiende de la ejecución provisional que quieren intentar, pero como lo pueden lograr, podría fallar y la ejecución darse. Entonces, lo que tiene que hacer en ese caso es cruzar dedos para que el recurso le prospere. Y si el recurso le prospera, ahí sí tiene todas las de ganar la indemnización correspondiente por todos los daños y perjuicios que le pudieron haber causado. Entonces, volviendo a la moraleja del asunto, pensémoslo bien. Antes de solicitar una ejecución provisional, no vaya a ser que nos salga el tiro por la culata. Bien, espero haber contestado su pregunta, Alonso. Sí, gracias, muy amable. Okay. Lick, sí, dígame. una pregunta, aparte de este título, ¿existe algún otro tipo de resolución que sea de naturaleza provisional? Vamos a ver. Pues mire, el carácter provisional lo comparten las medidas cautelares, ¿verdad? Sí. Esto, cuando uno analiza la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, tienen ese carácter provisional. Pero el compartir ese carácter en ningún momento significa que la ejecución provisional sea una medida cautelar, porque no lo es. No es una medida cautelar. Entonces, podríamos contestar afirmativamente diciendo que sí,
que hay otras instituciones procesales que tienen carácter provisional, ¿verdad? Pero que no son ejecución de una sentencia que todavía está esperando que se declare firme, ¿verdad? Todavía es modificable o mutable porque hay un recurso pendiente de ser resuelto. Pero yo diría, contestando su pregunta, que sí, que podemos encontrar otras, pero de distinta naturaleza, aunque compartan esa característica de provisionalidad. Y es que fíjense que la provisionalidad obedece precisamente a esa condición, a esa posibilidad de que la sentencia se revoque. Y entonces la ejecución hay que regresar en el tiempo. Y todas esas actuaciones ejecutivas que se realizaron, deshacerlas. Y si no es posible, pues hay que convertir en dinero todo el perjuicio causado. Ahora, hay una pregunta que el autor se hace y que él mismo contesta en el libro. Se las voy a trasladar para que ustedes lo mediten. ¿Qué pasaría si un tercero adquiere un bien en pública subasta, pero era una ejecución provisional la que se estaba dando? O sea, la ejecución provisional llegó al punto de venderse en pública subasta los bienes embargados. Entonces, debería, como consecuencia de la revocación de la sentencia, anularse esa venta en pública subasta y regresar los bienes al poder del deudor a quien ilegítimamente, bueno, tal vez no ilegítimamente, porque en su momento el embargo estaba justificado, pero al final de cuentas le quitaron los bienes, ¿no? Y después él está facultado para recuperarlos. Pero la pregunta que se hace el profesor es si un tercero que adquirió esos bienes podría verse afectado. Es decir, anular esa venta, que él tenga que devolver los bienes. Claro, le van a devolver el dinero que pagó. Pero ¿y qué tal si ya hizo algunas mejoras o en el bien o qué sé yo? Es decir, son problemas complejos, como decía Luis Alonso, son asuntos complicados que se pueden generar a nivel práctico ante una ejecución provisional que se revoca, pues, la sentencia. Bien, no sé si contesté la pregunta o me quedé a medias. Todo bien, Lick. Bien, Stanley, gracias. Lick, Dígame, Cristian. ya ratos estoy con esta duda. L. ¿Cuál sería un ejemplo de la salvedad que establece el artículo 592 en el inciso primero? Lo de que salvo aquellas que impongan una declaración de voluntad, dice. ¿Cuál sería una sentencia entonces que imponga una declaración de voluntad? Ahorita le doy el ejemplo. Aparece, por cierto, en el libro también. Hay un contrato muy famoso que se llama promesa de venta. Ese contrato es muy común cuando alguien desea adquirir un bien, pero no tiene en ese momento la capacidad económica para terminarlo de pagar. O hay algunas otras circunstancias que impiden que se haga en el momento la operación. Entonces dicen, firmemos una promesa de venta. Entonces viene y, por ejemplo, una de ellas se obliga a pagar una suma de dinero y la otra se obliga a dar en escritura pública un terreno, por ejemplo, una propiedad. Entonces ya se han dado casos de incumplimientos, donde, ejemplo, el comprador paga el precio, pero después el vendedor niega la firma, no le quiere dar la firma. Lo demandan en un proceso común de cumplimiento de contrato y la condena es a que declare su voluntad en el sentido de otorgar
el contrato prometido. Ese sería un ejemplo de una obligación contenida en una sentencia cuya prestación o el objeto de la obligación es una declaración de voluntad. Es decir, que se materializa a través de la firma en una escritura de compraventa o de lo que sea, porque la promesa puede versar no solo sobre compraventas, la promesa puede versar sobre cualquier contrato habido y por haber. Así que ahí estaría el ejemplo, Cristian. Muchas gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Iris. Sí, Lick. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere la interrupción de la ejecución cuando la condena es pecuniaria? ¿En qué artículo lo leyó? ¿Recuerda? En el artículo 600. Es que dice, cuando la condena es pecuniaria, dice. Ajá. El juez deberá detener la ejecución. Y quería saber en qué caso sería esto, cuando la condena es pecuniaria. Muy bien, muy bien. Gracias por su pregunta. Vaya, esa palabra pecuniaria hace relación al dinero. Es otra forma de decir en dinero. O sea, condena pecuniaria es sinónimo de condena dineraria, o sea, en dinero. Entonces, ejemplo, a mí me condenan a pagar $2,000, $3,000, $4,000 más los intereses del 1% mensual durante año y medio, que fue lo que me atrasé, más las costas procesales. Entonces, me condenaron a pagar esa suma de dinero. Esa es una condena pecuniaria. Vengo yo y no cumplo voluntariamente con la condena. Lejos de eso, meto un recurso de apelación y hasta uno de casación tengo listo ya. Pero ejecutan provisionalmente la sentencia y me embargan, qué sé yo, bienes. Me embargan el vehículo, me embargan una computadora, es decir, me embargan bienes. Y pues la ejecución va porque yo incluso pude hasta haber presentado una oposición y me la desestimaron, la oposición. La ejecución va viento en popa. Es provisional, por cierto, es provisional. Pero vengo yo y digo, no hombre, no, mala onda que me vayan a vender mis bienes. No, mejor voy a paralizar, voy a detener la ejecución provisional. Entonces, a eso se refiere este artículo. Cuando la condena es pecuniaria, el juez, y miren qué interesante, no me había percatado de esta palabrita, deberá. O sea, es un imperativo. No dice podrá, dice deberá detener la ejecución provisional a petición del ejecutado si éste consigna el principal. Esta es una forma de referirse al capital, al monto, llamémosle original, o al monto que generó intereses. Capital, esa es la palabra. El principal hace referencia al capital más los intereses y las costas devengadas o que se pudieran devengar. Ojo, esta consignación no es que yo esté renunciando al recurso, no es que yo esté dándome por vencido o que yo me rinda y que yo diga, vaya, pues aquí está, voy a pagar el valor de la condena. No. Esta consignación es como un depósito el que se hace. Un depósito que entendería yo que va a parar a al fondo, a la cuenta, ¿cómo se le llama en el Ministerio de Hacienda? Fondos ajenos en custodia.
Así se le llama. Porque recuerden que hay un recurso pendiente. Ese recurso es el que le va a dar firmeza a la sentencia. Pero ese recurso, como puede ser confirmatorio de la condena, puede ser absolutorio, o sea, revocar la condena. Entonces, ese billete se lo van a dar al que gane. Es una forma de evitar la ejecución provisional. ¿Por qué? Porque ya estoy adelantando yo el dinero que tendría que pagar en caso de que la sentencia se confirme. Es una forma de enervar o detener, o como dijo usted, interrumpir la ejecución para que ya no continúe. Y como ven, es un imperativo del tribunal admitirlo siempre y cuando yo consigne el dinero que me están reclamando. Bien. ¿Alguien se nos ha quedado sin preguntar? Sí, Lick. Mi pregunta va referida al artículo 592 en el inciso 3, donde menciona sobre las sentencias extranjeras que no hubieran alcanzado firmeza, se podrán ejecutar provisionalmente cuando así lo disponga el tratado internacional. Entonces mi pregunta es sobre qué tratados habla, a qué tratado se refiere. Muy bien, muy bien. Voy a recomendarle a todos que busquemos en la plataforma, en la página web de la Corte. Ese sitio ya se los he recomendado yo a ustedes varias veces. Es jurisprudencia.gov.sv. Allí hay una parte de la sección de búsqueda que dice instrumentos internacionales. Allí van a encontrar ustedes un listado enorme de instrumentos internacionales, dentro de los cuales algunos son de derechos fundamentales, derechos humanos, pero hay también tratados que no son de derechos humanos, pero que son convenios, contratos, acuerdos celebrados entre El Salvador y otros países que regulan relaciones de orden jurídico entre las personas nacionales de ambos o de los varios países que han conformado ese tratado. Porque hay tratados que son bilaterales y los hay multilaterales. Entonces, estos tratados son más bien de derecho internacional privado, donde se regula precisamente las situaciones que se puedan presentar entre personas que pertenecen a diferentes países. Por ejemplo, nada impide que nosotros nos relacionemos comercialmente con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua, con México. Un tratado internacional es un marco de acción jurídico dentro del cual se pueden regular esos negocios, esos actos entre salvadoreños y mexicanos, entre salvadoreños y guatemaltecos. Ahí va incluido la posibilidad de la ejecución de sentencias dictadas en un país diferente. Por ejemplo, en México se pronuncia una sentencia, pero yo la quiero ejecutar en bienes que tiene el condenado aquí en El Salvador. Entonces hay que ver el tratado que regula eso, porque solamente el tratado es el que nos permitirá esa ejecución o esa aplicación en el país de esa sentencia. Porque si no hay un tratado que lo regule, no se podría ejecutar la sentencia. No le van a autorizar el auto pareatis. Bien, ya estamos a punto de finalizar, pero Gabriela creo que quería hacer una pregunta. Sí, buenas noches, licenciado. A mí me había quedado una duda con respecto a lo de la garantía, lo de la doble instancia. No sé si me podría explicar. Vamos a ver. Solo déjenme anotar aquí. Personal.
Verlo. Aquí está, Gabriel Alejandro. Vaya, ¿en qué artículo lo vio? Recuérdeme, por favor. Vamos a ver la garantía, ¿verdad? Amplíeme, por favor, un poquito su pregunta en cuanto a lo de la doble instancia, porque eso sí no me quedó claro a mí tampoco. Gabriela. Sí, en la página 676. Ah, es en el código comentado. Sí. Vamos a ver. 676. ¿En qué parte específica? Ayúdenme, por favor. Ah, ok. Ah, en ese sentido, dice el autor, considero que la ejecución provisional no afecta la garantía de la doble instancia, concebida como derecho a la revisión del fallo, que no implica que en base a otros argumentos y principios igualmente atendibles y derivados del derecho a la tutela, se admita la inmediata ejecución. Sí, vaya, algunos autores han rechazado esa posibilidad de que una sentencia que no está firme se pueda ejecutar provisionalmente. Y han interpretado en esa ejecución provisional como una negación a la doble instancia. Por doble instancia entendamos el derecho a recurrir. El argumento de esas personas es más o menos el siguiente. Me condenaron. Ok, me condenaron en primera instancia. Ok. Tengo derecho a recurrir de esa condena. Por supuesto que tenés derecho. Ok. Entonces, ¿por qué me vienen ejecutando? Pues, si todavía no he recurrido o si todavía no se ha resuelto, perdón, si todavía no se ha resuelto lo que yo estoy intentando en segunda instancia. Entonces, por ahí más o menos anda el argumento. Y entonces el autor replica a ese argumento diciendo que no hay afectación a esa garantía de la doble instancia, porque, dice el autor, el fallo de primera instancia igualmente se está revisando, igualmente se va a resolver. Y si la resolución que se dicte es favorable al ejecutado, pues se le va a reconocer su derecho y se le va a indemnizar de todo daño y perjuicio causado. Entonces, es como una discusión entre los autores, ¿no? Como quien dice, algunos opinan que no debería autorizarse la ejecución provisional. ¿Por qué? Porque niega en la práctica el derecho a recurrir. Porque como quien dice, ¿por qué ejecutarla pues si todavía no se ha resuelto el recurso? Ese es el argumento. Pero vienen los otros y dicen, no, lo que pasa es de que se va a ejecutar provisionalmente y tu derecho queda a salvo. Porque si la Cámara o si la Sala revoca la sentencia, a ti se te va a indemnizar completamente. Es por ahí más o menos anda la idea. Muy bien, jóvenes, aún llegó la hora de darle fin a la sesión. Les agradezco su tiempo y nos vamos a ver la próxima semana con la confianza puesta en Dios de que todos estaremos bien. Pasen muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, Lick.